Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, Ay, Salvador, sobre todo asísmica, pacífica. No, ya también lo de asísmica. asísmica por ventura de Dios. Oye, ¿sabes que acaba de ocurrir un sismo en García, Nuevo León? Sí, En un sismo político, se movió la tierra. así. ¿No habrá sido algún movimiento así medio trepidatorio por alguna cuestión orgánica? No, Que haya tenido alguna réplica, lo que sucedió en Palacio Nacional y que haya temblado acá. los malos es que se alienta de repente el buen presidente. Sí, puede ser, puede ser. En fin, bueno, quiero empezar con esto recordando un poco de historia. No soy tan buen historiador como López Obrador, pero me acuerdo de muchas cosas en la vida. Miguel de la Madrid, el gran temblor, lo puso a tambalear y le temblaron las piernas de su gobierno. Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes, aunque usted ya no tenga memoria y ahora lo ponga como un cruel villano, fue un presidente muy querido en su época. No recuerdo bien los números, cómo andaban, ahorita tal vez no lo recuerde Salvador Borrego, pero creo que en ciertos momentos hasta tenía mayor apoyo popular que el buen Peje. En aquella época, cuando se inventó el tiro de decirnos que íbamos entrando al primer mundo, implementó un programa llamado Solidaridad, que hacía lo mismo prácticamente que el Peje, pero no en efectivo. Él ayudaba a través de las instituciones, no él, las instituciones ayudaban a tener un piso firme, un techo digno. Hubo créditos a fondo perdido para algunos comercios, etc. La gente lo veía como el gran Salvador de México. Pero dos grandes tragedias: la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Luis Donaldo y el levantamiento del ejército zapatista. Viene Ernesto Zedillo y el error de diciembre lo acompaña durante todo su sexenio. Lo marca de por vida. Debemos de recordar a José López Portillo cuando llorando dijo que él iba a defender el peso como un perro, y también fue una tragedia nacional su actitud, su acción. Fox tuvo sus broncas. El chaparrito que nos gobernó, que sintiéndose Juan Camaney le declaró la guerra al narco. Peña Nieto, pues ¿qué se puede decir de Peña Nieto? El presidente guapo que no supo gobernar bien nuestro país. O sea, aunque usted no lo crea, tal vez no tenemos memoria, los mexicanos hemos ido de tragedia en tragedia. Llega Andrés Manuel López Obrador y se vienen una serie de pendejadas, de malos chistes, de errores, pero parece que estaba recubierto con teflón. Pero llega el madrazo de Otis, y hoy no él directamente, sus voceros están pidiendo: ya no se madreen por favor a López Obrador. Ha llegado el momento de la unidad, aunque eso a López Obrador le vale madre, y desde la mañanera sigue madreando. Hoy, igual que todos los miércoles, tenemos la presencia de Salvador Borrego, director general de Saba Consultores, a quien le doy la fraternal bienvenida y le lanzo la primera pregunta. Chava, perdón, señor Salvador Borrego, ¿realmente Otis vino a desmadrar, a descuadrar, a quitarle el teflón a López Obrador? ¿O qué dice la muchacha? Adelante. Buenos días, Toño. Como siempre, un gusto estar aquí en este
en este espacio, pues aquí en este restaurante. Vamos a hacerle un comercial al restaurante, sí, porque ya ves que son muy amables con nosotros. Así Sí, es. el Gran Invernadero, aquí en Monterrey. Mira, yo lo que pude medir este lunes pasado indica que sí hay algunos indicios de deterioro en cuanto a la figura presidencial. La aprobación se acercó mucho a una línea que nosotros en nuestros diagramas conocemos como línea de advertencia negativa. O sea, cuando en el caso de la aprobación, pues baja y rebasa esa línea hacia abajo, ¿sí? Entonces decimos que esa variación que se dio hacia abajo ya es significativa. O sea que ya podemos presumir, podemos suponer, con una probabilidad relativamente pequeña de equivocarnos, que el presidente está teniendo una aceptación o una aprobación o popularidad menor que como estaba antes, ¿sí? Antes me refiero del sismo, porque el gran evento de estos días, y yo creo que va a ser el gran evento de este sexenio, ha sido pues este sismo Otis, que pega a Acapulco con una fuerza que no se pudo anticipar con mucho tiempo. Fueron unas cuantas horas las que hubo, pero finalmente pega y entonces pues se tiene una situación muy desafortunada en muchos sentidos. Primero, los daños que genera el mismo fenómeno natural, pero el manejo que se ha hecho de esto ha sido muy cuestionable. Y entonces es el tema que está en la mente de los mexicanos. De manera espontánea, cuando le preguntamos qué es lo que más presente tiene, de todo lo que ha estado ocurriendo en el país, el 55%, de manera espontánea, 55% es una barbaridad, nos dice que el asunto del ciclón en Acapulco. Hay un 1%, que 1% en una encuesta significa aproximadamente 1 millón de mexicanos, que nos está diciendo ya de manera muy específica el pésimo manejo del presidente ante la desgracia de Acapulco. O sea, se está moviendo una situación que pudiera deteriorar al presidente. Todavía no lo deteriora de manera importante. Te comentaba en la aprobación, se acercó a esta línea de advertencia negativa, pero en calificación promedio sí registra una, no advertencia, sino una alerta negativa, o sea, todavía más abajo, ¿sí? Nada más que en ese caso, resulta que la semana pasada también tuvo una alerta negativa. O sea, ya van 2 seguidas. Una, esta que pudiera estar asociada al ciclón, pero una anterior que no estaba asociada al ciclón. O sea, hay ya ciertos indicios de descontento con respecto al presidente, que ahora un poco, por lo menos, mantienen esa situación de deterioro, pero por supuesto, como es un tema que va a estar ahí presente y cada vez vamos a saber más la magnitud de la tragedia y cada vez vamos a ver el manejo que se hace de la tragedia, entonces hay un potencial grande de que el presidente pudiera entrar en una situación de deterioro consistente. Eso no lo hemos visto nunca. Ha habido algunos indicios a lo largo del sexenio de deterioro, pero rápidamente han sido pues resueltos esos temas. Y ahora, bueno, pues estamos ante la expectativa de que eso suceda. Tendría que ocurrir para que el presidente estuviera en una condición así similar a la de otros presidentes, pues que esto continúe, o sea, que se diera una situación de aprobaciones abajo del 50% y que se mantengan pues así consistentemente abajo, o peor aún que haya tendencias a la baja. Eso no lo hemos visto nunca durante el sexenio. Y entonces, bueno, ¿qué te puedo decir ya en forma sucinta como respuesta a tu pregunta? No se aprecia todavía un deterioro importante en el presidente, aunque sí hay indicios que pudieran en las semanas que siguen marcarnos una situación de deterioro. Y en el caso, que es muy importante en estos tiempos, de la correlación de fuerzas, ahí no hay cambios, ¿sí? Sheinbaum queda exactamente igual que como estaba,
Xochitl queda exactamente igual que como estaba, Samuel queda exactamente igual que como estaba. Entonces, así están las cosas más o menos. Salvador, el mayor baluarte de... A ver, ya está resuelto. Bueno, pero te comentaba, el mayor baluarte propagandístico de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, soy el presidente más querido, no de México, de todo el mundo. Ahí están las encuestas. Sin embargo, retirando los momentos más trágicos de los expresidentes, pues en realidad me da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador no es el rey de la popularidad. Lo fue en un principio de su sexenio, el 80% de aprobación. Pero hay gente, encuestas que he visto que tienen el 60, el 65, el 55. Y si nosotros analizamos a los presidentes del pasado, hubo una época en que Fox fue muy popular, muy querido. Hubo una época en que Salinas rompió todos los récords. Y a pesar de su grisácea personalidad, hasta Cedillo le fue bien. ¿Es un mito o es una realidad de que en estos momentos Andrés Manuel López Obrador es el presidente más querido por todos los mexicanos? López Obrador es un presidente polarizante. Vivimos en una época promovida por él de polarización. Sí, es cierto, tiene un porcentaje elevado, por ahí del 70%, de mexicanos que lo aprueban. ¿Sí? En estos momentos, como siempre, aprovechamos la oportunidad para felicitar a los que cumplen años. Hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente en que alguien que cumpla años pues le pongan las mañanitas, pero con Vicente Fernández ya ni le chingan. Deberían de ser con Pedro Infante mejor, ¿no te parece? O cuanto menos con Salvador Borrego. No, conmigo no, esa es más cara, ¿no? No, te voy a decir una cosa, yo creo que el dueño del invernadero tiene para pagar a Salvador Borrego y más. Pero... Bueno, no hablemos de esas cosas. Mira, estábamos hablando de que el presidente efectivamente tiene una aprobación muy alta, nada más que este es un caso en esta situación de polarizante en la que hay un porcentaje que muy fuertemente está oponiéndose a López Obrador, y hay una guerra entre las élites intelectuales que tiene totalmente perdida a López Obrador. ¿En qué radica su fuerza? En los programas que están generándole dinero a la gente. Eso es el soporte fundamental. Por eso el presidente siempre anda necesitando dinero y siempre anda viendo la manera de agarrar dinero de donde sea, ¿sí? Para mantener eso, porque si eso no lo mantiene, se le cae abajo. Entonces, ¿es popular el presidente? Pues sí, en el sentido estricto de que si haces una encuesta, pues te va a salir eso. Nada más que tiene eso algunos bemoles. Primero, la esencia misma de que tú estés siendo aceptado porque pagas, porque te acepten. Eso le quita cierta calidad a la aprobación. No es lo mismo que tengas una aprobación en los sectores sociales diversos, que no esté tan recargado, ¿sí? A que dependas de las personas que tienen estudios muy básicos, menos de 6 años, ingresos muy bajos también, y edad mucha, arriba de 68 años. O sea, estás siendo soportado por esos grupos. Y estás soportado porque aparte de esos grupos, una buena parte de esa gente le estás dando dinero. Entonces, tú me dices, oye, fulano tal es muy conquistador, es muy bueno, ¿por qué no? Pues es que lo veo yo en unas muchachas guapísimas. Bueno, pero si el señor tiene mucho dinero y contrata esas damas que ahora les dicen escorts, sí, una dama escort, pues en otros términos se les dice de otra manera, sí, pero finalmente, sin querer ofender ni mucho menos, pero son mujeres que
a cambio de una remuneración generosa, acompañan a una persona a un evento, a un restaurante. Pueden ir a hacer algunas cosas, algunas mañosidades también, si se le ocurre al cliente, si tiene posibilidades, digamos que orgánicas o fisiológicas para ejercitarse todavía en esos quehaceres. Pero bueno, no puedes decir que esa persona sea un conquistador, o que sea un galán, o que sea un Casanova. Simplemente es una persona que tiene dinero para pagar esos servicios. Un comprador de placer. Exactamente. Entonces, cuando pensamos en López Obrador y pensar que lo quieren mucho, etcétera, pues es una apariencia nada más. Y esa apariencia se rompe cuando vas a cosas específicas, concretas, como decir, a ver, vámonos a una elección, vámonos a la elección pasada. Quedaron casi iguales la oposición y el partido en el gobierno y sus aliados. ¿Por qué? Pues precisamente porque esa gente, como ya les describimos, tiende mucho a la abstención. Y entonces, ¿es fuerte el presidente? Sí, sin duda es fuerte. ¿Ok? Pero no es una fuerza avasalladora que pueda traducirse en términos electorales en una condición así de poderosa como aparentemente se ve. Entonces hay que tener ese tipo de cosas en mente, ¿sí? Dicho de otro modo, eso de la popularidad del presidente es mucho una ilusión, ¿sí? O por lo menos no es del todo real. Y por eso no habría, por la gente de Morena no deberían de sentirse tan tranquilos ni confiados en eso. Y la gente que está en contra y la oposición tampoco deben de sentirse muy desalentados por eso, ¿sí? Dicho de otro modo, es casi un tigre de papel. No exactamente, pero un poco refleja eso. Déjate comento un experimento social que conocí hace ya años sobre la actitud de las mujeres. A un mismo restaurante llegó el mismo personaje. El primer día llegó con, perdónenme lo que les voy a decir, vestido de gente pobre, su ropita del mercadito, sus zapatos sucios. Se sentó en una mesa, le empezó a sonreír a las mujeres. Llegó al grado que lo acusaron de acosador y el gerente le tuvo que pedir que se retirara, por favor. El muchacho se retiró. El mismo personaje, pero con traje, zapatos bien boleados, llegó en un carrazo que tal vez solo Salvador Borrego y Obama tengan. Abrió la puerta, al entrar causó sensación. Bien rasuradito, peinadito y todo. Se sentó, empezó a sonreírle a varias muchachas. Les empezó a invitar un refresco espirituoso. Resulta que más de una ya estaba dispuesta a acompañarlo a las delicias de la vida. Pero bueno, era un experimento social. Pues no se concluyó esa historia. Él se paró, se retiró. Ahí está más o menos en otro ejemplo lo que dice Salvador Borrego. Entre soltar lana y que sepan que tienes poder, o ser un simple mortal jodido. No sé si sea la naturaleza de muchas mujeres, la ambición o qué, pero así funciona la vida. Salvador, ¿cuál popularidad es más real? ¿La de los presidentes del pasado? Y te pregunto también, en una comparación, ¿cuáles son los números que tú recuerdes de algunos de ellos en relación con López Obrador? ¿Y cuál podría ser más real, la querencia de la muchacha del pasado o de la muchacha del presente? Yo creo que son más reales las popularidades del pasado que la de López Obrador. Precisamente porque, aunque siempre ha habido programas asistenciales y siempre ha habido apoyo, sí había una condición donde la gente que recibía ayuda no la recibía de manera incondicional, sino que estaban ellos comprometidos a hacer algunas cosas.
Y entonces pues era más genuina esa popularidad que tenían. Luis Echeverría terminó fuerte. Yo creo que Díaz Ordaz es un presidente que termina, no teníamos estimaciones en aquella época, pero los signos que recordamos del gobierno de Díaz Ordaz pues son de deterioro. El abucheo, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, etcétera. Echeverría termina fuerte como presidente. O sea, se recordaba eso, sí. Después López Portillo, pues tiene una situación también en la que, pues al principio estaba bien y luego al final termina con la crisis económica, la crisis del petróleo, todo ese tipo de cosas. Luego Miguel de la Madrid llega y un poco pues le toca lo del sismo, sí se deteriora, sí. Pero bueno, finalmente ahí empiezan a tener un poco las dificultades, la división en el PRI, las interpelaciones de Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso, etcétera. Pero bueno, finalmente logran imponer o logran sacar adelante la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente muy fuerte y termina fuerte, a pesar de las crisis que representaron pues muchas cosas, particularmente el asesinato de Colosio, de Francisco Ruiz Massieu, etcétera. Pero un presidente pues que incluso marca el país. Hoy en día, aunque no se lo agradecen, aunque no se lo reconocen, este país está saliendo a flote gracias al Tratado de Libre Comercio, que es obra de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Y bueno, luego ya empieza pues Zedillo con sus cosas, ¿sí? Le fue mal con eso del error de diciembre, pero saca adelante la economía, o sea, a final de cuentas se tiene buenos números. Y él entra pues en la idea, yo era un presidente muy popular, ¿sí? Pero pues él traía la ventolera de pasar a la historia, ¿sí? Por ser el presidente de la transición. Y entonces, bueno, yo creo que el único presidente que ha estado seriamente desgastado, que prácticamente nunca tuvo luna de miel, pues fue Enrique Peña Nieto. Sin embargo, él pudo sortear las cosas en un contexto de alianza con la oposición, ¿sí? El Pacto por México, ¿sí? Y entonces salen las cosas. Lo interesante es que al margen de todas esas cosas de popularidad, que al final de cuentas son puras mamadas, lo importante es cómo le fue a la gente. Y a la gente le va bien o mal dependiendo, y se mide dependiendo de los indicadores económicos, qué tanto creció el país. Hay quienes dicen, por ejemplo, revisando los números así, simplemente los números fríos, el mejor periodo presidencial, si no quieres decir el mejor presidente, pero por supuesto que está asociado, el mejor periodo presidencial fue el de Luis Echeverría. Sí, o sea, tú ves ahí los números y dices, ay, pues esto estuvo muy bien. A pesar de que fue un gobierno que al principio tuvo problemas para despegar, había lo que se llamaba, o lo que se decía en aquella época, la atonía. La atonía, ¿qué significaba? Pues que los empresarios estaban pensando pendejos y no invertían, ¿sí? Pero el punto pues aquí es que si nosotros nos atenemos a los números, a las cifras, por supuesto que ahí tenemos un juicio que tarde o temprano se va a imponer. Ahorita pues esa gente que está recibiendo dinero está con esas cuestiones, pero bueno, finalmente esa gente se va a ir, ¿sí? Y va a llegar un momento en que vamos a tener que ver con objetividad este gobierno y vamos a ver que fue un gobierno de absurdos terribles. Cancelar el aeropuerto, por ejemplo, fue uno de los primeros pecados, pero el manejo de la pandemia fue simplemente... Hola, gracias, qué amables. El manejo de la pandemia fue criminal. Sí, se estima que, vamos, México representa un 2% de la población mundial, ¿sí? Y nosotros aportamos en los números preliminares, que yo creo que están tan bajitos, representamos un 10% de los muertos que globalmente generó la pandemia. Entonces tenemos ahí un manejo muy complicado. El tema de la delincuencia organizada, el manejo con el crimen organizado, ¿sí? Ha sido también fatal. El desarrollo económico fatal, la salud, o sea, es un gobierno fracasado, ¿sí? Inepto. Y sin embargo, pues tú tienes esa popularidad que se maneja sobre esa base que ya comentamos, no deja de ser una vacilada.
por no decir que una pendejada. Entonces, que alguien salga a presumir, lo peor aún, que alguien salga a presumir de su popularidad en el momento de que se está viviendo una tragedia nacional, pues es otro rasgo de insensibilidad de este gobierno, que tarde o temprano se va a juzgar con toda la objetividad, no digamos crudeza, la objetividad. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es una situación así. Y en este tema que estamos viendo, a final de cuentas, eso puede ir permeando poco a poco, ¿sí? A final de cuentas, lo va a alcanzar el juicio de la historia el presidente. Puede ser, como otros, que logren imponer a su sucesor, que salgan con banderas desplegadas, etcétera. Pero tarde o temprano, la historia, los mexicanos, vamos a tener un juicio claro de que este gobierno ha sido una desgracia, ¿sí? Con ideas buenas, pero con decisiones terribles, sobre todo porque han estado marcadas más por la víscera que por el cerebro, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Entonces podríamos decir, me decían los abuelos, que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Eso que comentas en probabilidad se conoce como, mira, esos son, ¿qué andan haciendo aquí, compañeros? Que nos vayan a ver, hombre. Ya cualquiera entra aquí. Ya cualquier cabrón se cuela en estos. Estamos en la transmisión de compañeros, déjenme decirles que están aquí nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Déjenme. Que te conozco. Ay, permíteme. No estás en la Este es Lomo, estamos aquí en una transmisión, pero. Hola. ¿Qué ha habido, Pulidazo? Hombre, qué bueno que vienen ya al lugar de prestigio, hombre. Sí. Sí, pues es que andaban allá en las fondas, allá nada más. De matemáticas. También, excelente. Mira nada más. ¿Qué pasó, compañero? Alumnos míos, chingados. De álgebra lineal. De aquellos tiempos. Paco. Histórico, realmente. Chinga, mira nada más. Qué peladazo, chingado. Hombre, que al contrario. Los mejores alumnos que hemos tenido en la Facultad de Matemáticas. Hombre, de los mejores maestros. Todos los demás somos egresados de ¿Qué pasó, matemáticas. compañero? Y 3, 4 somos de la grabación. Softball, sí, claro, ahí, cuando estuve dando clases en el TEC, sí. Imagínense nada más. Ahí. Ah, mira, me están pasando acá. Digo que todos son de matemáticas, casi todos, y 4 somos de tu generación. Sí, 4 de mi generación, los demás como quiera ir en la Facultad de Matemáticas. Y luego en el TEC allá cuando daba clases. No, pues sí, aproveché que había un equipo de softball y me fui a jugar. En esa ocasión jugamos la gente del TEC contra los cronistas y me tocó jugar contra Felipe el Clipper Montemayor, sí. Yo lo iba a ver de niño, lo iba a ver en Reynosa, jugar ahí en la primera base con los Broncos de Reynosa, ¿sí? Entonces fue para mí una experiencia. ¿Ya está listo para echarte un partidito con el presidente, güey? Sí. Miren, déjenme decirles que nosotros aquí nos juntamos cada jueves para la mesa grillera. Los miércoles Toño Lomas me hace una entrevista. Digo puras pendejadas, pero pues no sé, a la gente ya ve. En estos tiempos pues de posverdad, pues, muchas cosas resultan atractivas. ¿Cuándo nos vemos? Vamos. Debemos vernos porque miren, ya la gente se está yendo a la chingada, se mueren mucho. Sí, entonces hay que vernos antes de que suceda. Hay que ver el obituario todos los días. Sí. Oye, los jueves a las 9. ya sabes cómo es Pulido. Los miércoles esa es una entrevista a las 11:30. Cómo es Pulido. Estábamos una vez en una reunión de un amigo. Y se ven seguido. Sí, mira. Sí. ¿Cómo la dupla que has hecho con Manuel Alberto? Con Ramón Alberto. A la noche. Televisa, gracias. A la noche nos vemos. Gracias, sí, hoy en la noche. Íbamos a ir 2 semanas. Nos hablaron porque tenían ahí una idea ahí y querían que de ese modo se podía resolver una situación que tenían. Pero se dio un fenómeno de rating muy raro, ¿no? Y entonces le dijeron, no, pues sigan, y ya casi llegamos a 3 años. Sí. Ahí está. Se complementan muy bien. Sí, es la dupla, pues, a la gente le ha llamado la atención. Sí. Puedes tener 2 tipos muy buenos, pero a veces no. Sí. O muy malos, sí. Sí. O muy malos también, y ya la mezcla se hace buena. Qué padre.
Un par de minutitos más con las Sí. estadísticas. Un par de minutitos Que más. te va muy rápido. Sí, sí. Ese ¿Está es bien? uno de los comentarios más comunes que quieren que se amplíe un poco el horario. Pero bueno. Pero bueno, pues ahí estamos. Compañeros, por favor, no Sí, sean gachos, nos juntamos, no sean gachos, cuando se vuelvan a juntar, hablen. Yo no tengo nada que hacer, ya estoy en la casa y nada más vengo Oye, acá. ¿te ves muy bien, güey? Eh, ¿Te adelgazó? es lo que dicen las damas, sí, pero yo no les hago mucho No sabes caso. en lo que te estás metiendo. No, de veras, invítenme. Yo estoy tranquilo en la mecedora, nomás viendo pasar los cadáveres de mis enemigos. Es todo lo que hago. ¿Verdad? Ok. Ya está. No más, gusto Bye, saludarte. compañeros. Qué Salud, gustazo. estamos Sí, pendientes, ¿verdad? sí, estamos pendientes. No me has hablado, güey. ¿verdad? No, Ah, porque bueno, ok. porque es no. que a veces no- Sí, sí, no- porque no- porque no ha salido eso. Ok. Cuando no me mandes WhatsApp, háblame. Pero sí necesitamos vernos por Ok. otro Ah, bueno. por otro Yo te asuntito. busco entonces. Sí, Ok. sí. O Ya está. habla, pero háblame. Sí, yo te hablo. Qué bueno. Tu pasado. Ay, qué cosas. Perdón. Yo no sé por qué se hicieron viejitos mis compañeros de la escuela. Es. ¿Cómo te alcanzó tu pasado? Sí, fíjate. Y yo, sabes que yo vi pasar a uno hace rato y se me hizo conocido, pero dije, no, a lo mejor no es. Cuando dejas mucho tiempo de ver a las personas, sí. Sí, la memoria a veces olvida lo que no es permanente y poco a poco lo va desechando. Claro. Y Salvador, Este- volviendo. Déjame decirle a mis amigos que Adelante. me están viendo por aquí que esta transmisión se está haciendo de manera simultánea por este canal mío de Salvador Borrego y también por uno que se llama Revista Ecos. Revista Ecos. Sí, Así Revista es. Ecos, también en Facebook. Porque mi pila se está terminando. Y yo voy a seguir aquí en la plática hasta que de repente, ¡pum! Ni siquiera me voy a despedir. Ahorita ya me estoy despidiendo, ¿sí? De repente se va a acabar. Y entonces, si alguien quedó interesado en seguir viendo esta entrevista, le recomiendo que se pase a Facebook de Revista Ecos, ¿sí? Y ahí va a estar ya la entrevista completa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, adelante. Oye, regresando al tema que nos trajo a esta mesa de diálogo el día de hoy, te pregunto, las víctimas colaterales de lo que está ocurriendo. Nos damos cuenta que a pesar de toda la estructura que se maneja en Morena, que ya prácticamente está moviendo a Claudia, es Claudia, como candidata prácticamente ya la está moviendo, les falló el tiro y tuvieron un estadio vacío. Después viene este hecho trágico en Acapulco, donde el presidente habla de buitres, de sopilotes, y le pide a los políticos que no anden sopiloteando. Sin embargo, a los 2-3 días sale Claudia, sale a tomar como botín lo que está ocurriendo en Guerrero, diciendo prácticamente en los hechos que ellos son los únicos que pueden sopilotear. En la oposición eso no se vale, porque eso sí es una jalada, es lo peor que puede haber, pero ellos sí lo pueden hacer. ¿De qué manera le podría pegar, no le está pegando toda esta situación a Claudia? Debemos de recordar que desde el punto de vista Claudia va indexada al presidente, y algo que le pegue al presidente de rebote también le podría porque no sé, en realidad si sea así, le podría pegar a Xochitl, perdón, a Claudia. A Claudia. Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque normalmente la gente tiene la tentación de suponer que las cosas, cuando hay alguna coincidencia entre ellas, entre dos situaciones, los resultados van a ser siempre iguales, y no es cierto. ¿A qué me refiero? Bueno, es inevitable la comparación entre este asunto de Claudia, donde no va gente a un evento, convocado en el Estadio Azul, con un evento que ocurrió en la campaña de Josefina Vázquez Mota, cuando también en ese mismo Estadio Azul hubo un evento al que sí fue la gente,
pero se empezó a ir. Y entonces la nota fue la gente abandonando el estadio mientras que Josefina Vázquez Mota estaba pues dando un discurso. Eso tuvo repercusiones en su popularidad, en su condición de fuerza, que había estado fuerte. Mira, déjame explicarte. En esa campaña los candidatos fuertes eran López Obrador, por supuesto, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Enrique Peña Nieto por el PRI. Al principio, digamos antes, más o menos a las alturas que estamos ahorita, la popularidad que tenía o la fuerza que tenía Enrique Peña Nieto era terrible. Se daba por hecho que iba a ganar. Pero llega diciembre, o sea, de aquí a un mes, ¿sí? En diciembre, y en un evento de la Feria del Libro de Guadalajara, pues le hacen una pregunta sobre los libros que habían marcado su vida, y no supo decir 3 libros. Y eso lo presentó ante la gente como una persona pues impreparada, inculta, por no decir que pendeja, ¿sí? Y entonces eso fue capitalizado de un modo impresionante, y entonces esa ventaja que tenía Peña Nieto, al mes ya la había perdido. Y quien recupera el liderazgo fue Josefina Vázquez Mota. Curiosamente, las encuestas no recogieron eso. Sí, yo como medía con mucha regularidad, pues lo tenía perfectamente claro. Y esa fuerza que adquirió Josefina Vázquez Mota la pierde precisamente en ese evento del Estadio Azul. Bueno, ahora tenemos una situación similar, pero incluso más fuerte. Una ventaja tremenda que tiene Claudia Sheinbaum, ¿ok? Y viene el asunto del Estadio Azul y la gente podría pensar, bueno, pues le va a pasar lo mismo, se va a desfondar. Pues no le pasó nada, ¿sí? Porque nosotros tenemos las mediciones y la popularidad de Claudia, o la fuerza electoral de Claudia Sheinbaum no se ha alterado, ¿sí? Ahí sigue. Ahora, ¿puede ser que se deteriore a AMLO y puede ser que le pegue a Claudio? Por supuesto que sí, pero todavía no sucede. Cuando suceda, cuando empiece a suceder, lo vamos a advertir y lo vamos a comentar. Por lo pronto todavía no. Y entonces, pues es lo que tenemos. Yo creo, pues, de nuevo que esta condición le da mucha solidez en cuanto a la fuerza, y con la merma que hemos comentado que hay, pues por supuesto que podemos pretender que los números no van a ser tan amplios, pero de que siguen teniendo una clara ventaja, pues eso es claro también, sí. Hay un hecho que no sé si vayas a afectar o no en este proceso. Tú tienes más antecedentes de este tipo de historias. La ministra suprema, la señora Piña, le acaba de tumbar su narrativa a Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. López Obrador se avienta el tiro de decir que los fondos que existen y que corresponden al Poder Judicial, que él le quiso tumbar al Poder Judicial, y que ya por ahí hay un amparo que está parando esa situación, deben de usarse para Guerrero, porque no es posible que mientras los ciudadanos allá se estén muriendo de hambre, los ministros vivan en gran lujo. Pues ya le reviró Piña y le dijo, vamos a ponernos de acuerdo, y esa lana estamos de acuerdo en que se entregue a los más pobres, entre los más pobres de los más pobres del caso Guerrero. Aquí la pregunta es, ¿esto irá a debilitar al presidente? Aunque ya salieron sus apagafuegos diciendo, ya ven, somos bien chingones, nuestro presidente sometió a la señora Piña, la obligó a que soltara la lana, etcétera. O sea, los voceros del presidente siempre, los hechos, aunque sean contra el presidente, son fantásticos para voltear la historia. A ver, la gente, de nuevo, hay que tener muy presente eso, ¿sí? La gente que representa el soporte fundamental, el soporte fundamental para el presidente es gente acrítica. Así es. O sea, es gente a la que no le interesa la política. Dice, yo apruebo al presidente y punto. Sea lo que sea. Y hay otro sector de gente que sí es gente que tiene, digamos que una condición académica fuerte, preparada, pero es la gente que siempre ha apoyado al presidente. Los sectores de izquierda que lo ven a él pues como una
digamos que situación a veces de manera fanatizada algunos, pero otros digamos que como una situación que por lo menos en esta etapa es necesaria en la idea de que vaya esto fortaleciéndose y recrudeciéndose para que les permita a ellos lograr los propósitos que tienen de manera más firme, más radical, ¿sí? Entonces, pues esa gente también. Pero en ese sentido, pues no se va a mover no se van a mover tan fácilmente las cosas. La gente ni siquiera está consciente de eso. No está en ese discurso. Hay que insistir. Esa gente que apoya y que es el mayor soporte de Morena, está en la base de la pirámide de Maslow. O sea, las motivaciones de ellos son respirar, comer y copular. Así dice Maslow, ¿sí? Ya lo hemos dicho muchas veces, aunque normalmente se los copulan. Ahorita el que se los está copulando es López Obrador, ¿sí? Porque aparentemente los quiere mucho y les da dinero, pero el día que se enfermen, pues simplemente se van a morir. O el día que les caiga un ciclón como les cayó ahora, pues se los van a chingar como si ya se los están chingando en Acapulco. Pero bueno, mientras estén engañados, simplemente van a estar en esa actitud de apoyo al presidente. Pero el punto pues aquí es que sí tenemos una situación donde se puede ir generando un problema, pero todavía no existe, todavía no se da ese deterioro. ¿Sí? Y en relación a Xochitl, ¿crees o es una óptica que se está generando desde la 4T, que ya no tiene remedio? ¿Tendrá remedio la baja esperanza de ir a las urnas y poder triunfar? Eso es muy interesante porque mira, hay dos posibilidades. Que lo que está haciendo ella sea lo correcto, ¿sí? No podemos descartarlo. Al menos yo en las últimas semanas he visto que sus posturas son más sensatas, más pensadas. Y pudiera ser que simplemente sea lo correcto lo que está haciendo, como cuando tú estás con un tablón, por ejemplo, tratando de derribar una puerta y tienes a 10, 15, 20 personas con un tablón y le pegan, ¿ok? Y le pegas la primera vez, se cae la puerta, no se cae. Pero eso es lo correcto que tienes que hacer para tumbar la puerta, por supuesto que es lo correcto. Pero a lo mejor la vas a tener que golpear 2, 3, 10, 15, 20 veces hasta que finalmente la tumbes, ¿ok? Entonces puede ser que lo que está haciendo sea correcto, o puede ser que no. Ahí pues es una cuestión interesante porque a final de cuentas los tiempos son fundamentales. O sea, si no logran tumbar eso antes de la elección, pues llega la elección y ya se chingó todo, ¿ok? Entonces yo no sé, pero lo que sí es claro es que al momento todavía no se ve que Xochitl avance de manera importante, ¿sí? Y entonces pues ese es un juicio muy importante que se tiene que ver. Yo creo que ella está pagando el precio de haber sido pues definida como candidata de una manera desasiada, ¿sí? Lo que hicieron de abortar el proceso, ahí yo creo que se frenó mucho el entusiasmo que había ciudadano, pero habrá que ver la forma de que se reactive. Pero a final de cuentas, al margen de cualquier tipo cualquier consideración de este tipo, va a llegar el día de la elección y la gente va a tener dos opciones, ¿sí? Y entonces, si se logra avanzar así un poco, si se logra mantener la postura ahí, de repente con los acontecimientos que sigan, que pudieran también generarle otro tipo de fuentes de desgaste a este gobierno, pues se puede dar una situación donde por lo menos, si se pierde, no se tenga una fuerza por parte de Morena que le permita alcanzar su plan sea añorado, que consiste en tener la mayoría calificada en las cámaras, ¿sí? Entonces, pues, en resumen a tu respuesta, no sé si sea la estrategia correcta. Lo que sí sé es que todavía no da resultados y valdría la pena que la gente encargada de eso tenga una fecha, sí, perentoria, pues, para decidir si lo que están haciendo se mantiene o si buscan alguna variante para más aceleradamente avanzar. Salvador, más que yo, tú sabes, por tu
tus estudios, tu capacidad en esa área, que en matemáticas las variantes son fundamentales, las variables. El día 3, dentro de 2 días, hoy estamos a día 1 de noviembre, va a estar presuntamente, a menos de que pase algo, va a estar Marcelo Ebrard dando un mensaje que ellos consideran fundamental para el rumbo de esta historia. ¿Cuál podría ser? Que se pone las rodilleras y regresa a casa como el perro arrepentido con la cola entre las patas y las orejas gachas, o que escarba, saca el hacha de guerra, se declara aspirante a la candidatura presidencial y se avienta el tiro. Esa variable, ¿en qué puede afectar esta historia? No hay que olvidar que Marcelo Ebrard lideró por muchos meses la contienda interna de Morena. Fue al final, en el cierre, cuando Sheinbaum logró el empate técnico con él. Así es. Y gana finalmente la elección. Marcelo Ebrard se ha puesto pues un poco inconforme con el resultado de las encuestas, pero no tiene sentido. 5 encuestas dieron resultados similares, que no es fácil. Haya sido como haya sido. Y esos resultados que encontraron ellos, que publicaron un miércoles, nosotros los dimos 2 días antes. Así es. O sea, que haya 6 encuestas coincidentes no es fácil. Y lo cual habla de que efectivamente en el ánimo de la gente así estaban las cosas. Sí, él puede quejarse, pero no lo hizo. O pudo haberse quejado y no lo hizo, de que los dados estaban cargados. Pero él aceptó jugar así, con dados cargados. Y pierde, y entonces ya es cuando se queja. Pero el hecho es que eso, por supuesto, que le deja un cierto capital político adormecido, porque, por ejemplo, en esta última medición, cuando preguntamos quién te gustaría para presidente, salió 0. Puede ser que sea 0 porque la gente está decepcionada de él en parte, pero estaba comentando de esa similitud entre esa idea popular de que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, con una distribución de probabilidad que se llama distribución binomial negativa, que precisamente lo que establece es la probabilidad de que en un número de ensayos, en un número de veces que va el cántaro al agua, ¿sí?, se rompa. Eso, en el contexto que estamos platicando, es los errores que López Obrador hace. O sea, tantos errores hace, tantas burradas hace, tantas pendejadas hace, que hasta que llega finalmente, o puede llegar finalmente, el momento en que su popularidad se caiga. Y de manera precisa, que tenga una aprobación abajo del 50%, algo que ocurrió en uno de los primeros marzos de las protestas femeninas, pero fue algo que no se consolidó. O sea, bajó, tuvo una estimación del monitoreo, pero no se dio esa consistencia, o sea, no se mantuvieron los valores abajo, rápidamente salió de ahí. Entonces, aquí la cuestión es que cada vez que López Obrador comete un error, la pregunta que nos hacemos es si se irá a deteriorar o no. En esta última ocasión, esto que acaba de pasar, el último error que he cometido, que es el manejo en el tema del ciclón en Acapulco, pues hay indicios, pero todavía no está claramente un deterioro marcado para él, ¿sí? Y por eso nos mantenemos a la expectativa, porque es un tema que está ahí vigente, es un tema que está en la mente de los mexicanos y es un tema que se está manejando a los ojos del mundo. Y entonces puede o tiene un potencial importante de deterioro que habremos de verificar pues durante las siguientes semanas. Salvador, y en relación a lo que vendría siendo alguien que no sé si sea mito o realidad, que también es un aspirante que fue motivado por Andrés Manuel López Obrador y que lo tiene agarrado de cierta parte masculina para que acepte la candidatura. Esto es uno de los decires, y que tiene muy conflictuada la situación política en Nuevo León. ¿Cómo calificas por esto esa variable que tanto podrá afectar
o beneficiar, o cuál va a ser el juego de esta variable en este proceso que se está dando. Adelante. ¿Te refieres a Samuel? A Samuel García. Bueno, mira, yo creo pues que un joven político al que de pronto se le presenta una oportunidad de estas, pues inevitablemente se entiende que se sienta motivado, ¿sí? Entusiasmado, ilusionado. Y creo pues que él tiene un deseo genuino de participar, incluso pensando en ganar. Mucha gente pensará que eso no tiene sentido, pero hay quienes así consideran que pudiera suceder en caso de ser candidato. Lo relevante aquí es que se complicó mucho al interior por la cuestión de que pues el poder legislativo no lo controla el gobernador y aparte está en una condición de confrontación con ellos, al menos con la mayoría del PRI y del PAN. Y entonces pues tenemos una situación donde pide licencia, se la conceden, pero le nombran como sustituto a una persona llegada a ellos. Y entonces genera una situación complicada porque imagínate que deje el gobierno, que lo deje en manos de una persona asociada a la oposición. Y entonces pues sabrá Dios qué puede pasar, a lo mejor llega cambiando cosas, removiendo funcionarios, etcétera, ¿sí? Cuando lo deseable es que haya una cierta continuidad y de algún modo, ¿sí? Pues el beneficio que reporta tener control de un gobierno estatal, las arcas estatales, puede ser que eso tenga algún efecto. Entonces, pues lo que tenemos es una situación que se le complica al gobernador y yo creo que, si él lograra arreglar las cosas de algún modo y pudiera ser candidato, tendría una situación interesante. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones aquí en la mesa grillera que tenemos los jueves. Hay quienes piensan que si se hace candidato podría ganar por una situación que más o menos iría en estos términos. Si él logra con las fuerzas que tiene en redes sociales, la popularidad que tiene, porque supera por 10 tantos en redes sociales a Xochitl y a Sheinbaum. Él y su esposa hacen un binomio muy fuerte. Entonces, si de pronto esta gente empieza a darle su apoyo y tiene una condición de fuerza superior a la de Xochitl, entonces la opción de voto útil sería favorable a él, porque la gente que no quiere que llegue Morena y que pudiera ir creciéndose a esa gente, en quien vería la mayor posibilidad de triunfar pues sería en Samuel. Y entonces por ahí se abren, pues digamos que algunos futuros posibles, ¿sí? En consecuencia, pues no podemos descartar que pudiera darse ese fenómeno, pero aún perdiendo, quedaría en una condición muy fuerte. Si hace un papel relativamente bueno, con una intención de voto, pues no sé, 15, 20, 25%, 30%, digamos, pues, quedaría con una cantidad de diputados, senadores afines a él, que de algún modo le deberían a él la condición de sus posiciones. Él regresaría al gobierno, ¿sí? Y dependiendo de cómo se maneje ante la derrota, porque eso es muy importante también. Hay quienes cuando pierden, sí, pues no solamente pierden la elección, sino que pierden hasta la honra, sí, el prestigio, la imagen, sí. Ve a Marcelo Ebrard ahorita, por ejemplo, o ve a López Obrador en otros tiempos, sí. Pero si él tiene un manejo adecuado de la derrota, sí, felicita a la candidata, a la que haya ganado, se viene a gobernar, pues vendría a gobernar en condiciones favorables, después de haber vivido la experiencia, etcétera, y quedaría en una posición envidiable, muy fuerte para la elección del 30. Entonces yo creo que es una oportunidad que yo no le puedo criticar a Samuel porque la tome. Sí, falta ver si logra conseguirla o no, pero por lo pronto yo no veo descabellado eso y tampoco me desgarro las vestiduras porque no va a terminar o porque se distrae unos meses del gobierno del estado. Sí, eso no está en la ley y no podemos escatimarle a alguien sus sueños políticos. ¿Sí? Ellos están ahí, es lo que les interesa, es en lo que sueñan. Y si se les presenta una oportunidad, pues es normal que la traten de aprovechar. Salvador, para
dar por concluida esta accidentada y extraña emisión de Hablemos Claro de la revista Ecos, donde hasta la historia, tu pasado se te hizo presente. Te pregunto, en relación a qué te dice la muchacha sobre nuestro territorio, sobre nuestro terruño. ¿Qué te dice la muchacha rumbo al 2024? ¿Y qué es lo que más le duele, más le cala, más le encabrona en estos momentos? Aquí en Nuevo León, Así es. pues mira, yo lo que veo es que aquí hay todavía un entusiasmo grande por el asunto del empleo que está creciendo. Uno de los grandes logros de Samuel pues ha sido generar o favorecer una inversión extranjera importante. Ya vienen algunas inversiones. Lo de Tesla pues está un poco ahí en suspenso, pero no es la única empresa que está llegando. El tema del agua, pues cuando se pone un poquito lluvioso, como que se alivia un poco, aunque hay gente que está todavía padeciendo la carencia de eso. Pero bueno, de algún modo también se está solventando. Yo creo pues que en términos generales pues hay problemas que se tienen que ir viendo. El tema de la inseguridad es un tema que está siendo complicado. Pero en general creo que la gente está contenta, ¿sí? O sea, aprueba a su gobernador, lo aprueba de manera más o menos razonable. Y siento pues que ahí estamos, o sea, no somos un estado que dependa, que vea en los gobiernos una condición de dependencia. Hay estados que están muy orientados a la burocracia y el sueño de la gente está en la burocracia. Aquí en Nuevo León no tenemos ese tipo de cosas, como que somos más emprendedores, estamos más buscando que el pinche gobierno, pues, con que no nos estorbe, con eso nos damos por satisfechos. Entonces, en ese sentido también, pues no somos tan exigentes, ¿sí? Vamos, con que no hagan tantas pendejadas, con eso nos conformamos, ¿sí? Y yo creo, pues, que en ese sentido, pues, estamos en un estado de ánimo, pues, digamos que tranquilos, ¿sí? Y sí, claro, si le preguntas a la gente, oye, ¿quieres que se vaya Samuel de candidato? Pues la gente te va a decir que no, ¿verdad? Pero si se va a decir, bueno, pues está bien, chingue su madre, que le vaya bien, ¿sí? O sea, no hay tanta pasión al respecto. Oye, y en relación a qué te dice la muchacha, ¿cuál es su partido preferido? ¿Hay líderes, no hay líderes? ¿Cómo visualiza el 2024 la muchacha o le vale madre en Nuevo León? Es muy interesante porque durante muchos años tuvimos un bipartidismo, ¿sí? PRI-PAN. Luego de repente esos dos se juntaron. Ya andan manita sudada ahora, ¿sí? Porque surgieron primero el fenómeno de la independencia, de la candidatura de Jaime Rodríguez, el Bronco, ¿sí? Y les partió la madre a ellos. Y luego se viene el fenómeno de López Obrador, ¿sí? Y entonces se da una condición nueva porque hay un partido emergente, pues donde están algunos de los que siempre han sido de izquierda, ¿sí? Mi amigo Roberto Benavides, esa gente, amigos, pero también otros amigos que vienen del PRI, como Abel Guerra y toda esa gente. Entonces tenemos ahí una situación interesantísima porque la influencia de López Obrador en el estado, etcétera, hace que la marca Morena sea una marca pesada en el estado de Nuevo León. Quizá es más pesada en otros estados, pero en Nuevo León es pesada. Y entonces tenemos una situación donde pues Morena tiene fuerza, pero sus figuras no son muchas. ¿Sí? Digamos que sigue siendo Clara Luz, Flores, por supuesto, una figura, el mismo Abel. Y pues, no sé, tal vez una figura emergente sea también Míguez, el alcalde de Escobedo, pero como que les faltan personalidades. Por el lado de MC está en una situación, pues no de tanta fuerza, pero tiene el gobierno que no deja de ser importante, pero también tiene pocas figuras. Está Luis Donaldo Colosio, pues está Mariana Rodríguez, después el gobernador, el propio gobernador, pero, ¿y luego? ¿Quién es más? O sea, no hay muchas figuras, también ahí tendría un problema.
Y por otra parte tenemos el PRI, que sí, y el PRI y el PAN, que están pletóricos de figuras, ¿sí? De hecho, hasta prestan figuras para otros partidos, pero pues están en una condición de no mucha fuerza. Y entonces, en resumen, ya viendo el balance de todo eso, casi podríamos decir que estamos ante una elección que pudiera irse a tercias. O sea, más o menos la fuerza de MC, la fuerza de Morena y la fuerza de PRI, PAN, PRD, también hay que agregarlo, en una situación más o menos de balance. Y pudiera entonces ser determinante, o podrá ser determinante, la persona que tenga la calidad de la campaña que realice. Y bueno, pues se torna muy interesante este tema aquí en Nuevo León por esa situación, ¿sí? de partidos fuertes sin figuras, ¿sí? O figuras sin partidos. Y entonces, pues ahí nos iríamos. Yo creo que la elección más interesante que vamos a tener en el 24 aquí en Nuevo León va a ser la del Senado, ¿sí? Entonces, pues, si Luis Donaldo Colosio se va al Senado, pues claro que tendría muchas posibilidades de ganar. Pero si deja Monterrey, pues tendría posibilidades de perder Monterrey. Bueno, esa es la otra elección importante, por supuesto, las municipales, pero dentro de las municipales, Monterrey figura de manera muy destacada. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí, ya se están prefigurando algunos candidatos, y ahí vamos a tener pues una elección muy sabrosa. A mí esto que acaba de decir Salvador se me hace muy interesante. ¿Cuál será la visión de los líderes de Movimiento Ciudadano? Ganar el Senado, una posición uninominal donde pues, no se puede meter a mucha gente en la nómina, si acaso algunos asesores, claro, van a tener una posición más como para poder negociar con quien esté en presidencia próximamente, pero acuérdense que el poder y la nómina son fundamentales porque se dice que cuando hay poder y amistad, la amistad se debe de reflejar en la nómina. Si no hay nómina, no hay amistad, no hay compromiso, no hay poder político que valga a nivel local en los municipios. Así es que va a ser fundamental la decisión de Movimiento Ciudadano, Monterrey o el Senado. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador Borrego? No, nada más. Eso que estás diciendo, se decía que amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia. Sí. Bueno. Pero bueno, nada más agradecerles su atención, compañeros, invitarlos para mañana, que nos vean en la mesa grillera, y por supuesto el próximo miércoles aquí a las 11:30 de la mañana con mi amigo Antonio Lomas. ¿Va a haber o no va a haber pachanga? Bohemia. Este sábado sí tenemos bohemiada, sí, de 6 a 10 de la noche, Jerjes 637, Cumbres, tercer sector. Llévense su alipuz porque no podemos vender bebidas alcohólicas, pero ahí tenemos pizzas, tenemos refrescos y tenemos música, 4 horas de música. Si les gusta cantar, entonces les damos chance de que canten de las 6 a las 8, porque yo tengo cantantes a los que les pago y necesito que pues desquiten su sueldo. Entonces las últimas 2 horas es para la gente que tengo yo ahí como cantantes. Claro, ellos cantan también ahí, pero durante las primeras 2 horas ahí la raza que va con ganas de cantar, pues les damos chance de que calmen sus ansias de novillero, ¿sí? Oye, ¿y la histórica copa ya se llenó o aún no se llena? No, la copa sigue vacía. Es una copa para que coopere la raza que va, pero pues como que aquí en Monterrey decir cooperación voluntaria es más o menos sinónimo de gorra, ¿no? Entonces me dicen, ¿cuánto es? Digo, no, nada, sí, pero ahí está la copa por si quieres poner alguna cosa. Y luego aparte de eso, pues es lo que yo medio recupero, que no es ni una 10ª parte de lo que cuesta hacer la bohemia. Luego de repente los músicos dicen, esta es propina, entonces la propina es nuestra. Y digo, bueno, está bien, nada más que dime cuánto pagaron para dar esa propina, ¿no? Para yo saber. Pero no, eso es lo que menos importa, compañeros. Lo importante no ha es habido ir a disfrutar. Gandalla de que alguien deje
algún billetito de 50, de 100 y luego ya no lo encuentres. Sí, ocurrió, pero era uno de 500. Sí, Entonces, alguien puso 500 pesos en la copa, sí, y llegó alguien y se lo levantó también. Sí. te digo, Ni estamos modo, en México. así es, pero bueno, no pasa nada. Bueno, por hoy solamente me resta decirles igual. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí está.